Pues buenas tardes, compañeros del auditorio que siguen la información de la Red Científica de Comunalidad y Salud. En esta ocasión, pues empezamos de nuevo transmisiones. Vamos a hacer otro programa que vamos a presentar, en el cual pues vamos a retornar aquí sobre unas cuestiones básicas sobre el tema de la enfermedad COVID-19. Actualmente, en las últimas semanas, pues ya se presentaron los incrementos de casos aquí en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Miahuatlán está viviendo pues un momento difícil a nivel sanitario por el mismo contagio. Ya hay 3 fallecidos por la enfermedad. Entonces, como parte del diálogo que generamos en la red científica, hemos propuesto retomar ciertos puntos básicos sobre las medidas de contención y mitigación a la enfermedad. Esto para evitar el contagio, que es lo que principalmente preocupa en estos momentos. Y bueno, en el contexto nacional también situar un poco la cuestión, porque lo que hemos tenido en las últimas semanas es que pues a una actuación mayormente fuerte de las jurisdicciones policiales y militares en todo el país, y ya tenemos pues el primer hecho lamentable de esta estrategia de seguridad sanitaria, que fue la muerte de Giovanni en Guadalajara, ¿no? Hace unos días, y pues toda la ola de protestas que se desencadenaron, y que pues también en la Ciudad de México está teniendo pues fuertes represalias y represiones por parte de la policía, ¿no? Y de los jefes políticos, de las autoridades de las instancias de gobierno para con los manifestantes. Entonces, bueno, regresaremos sobre este punto ya al final un poco para hablar con Sergio. Y pues esta vez el compañero Sergio pues se agrega a los trabajos de la Red Científica de Comunalidad y Salud, y él es médico cirujano, actualmente profesor investigador en la Universidad de la Sierra Sur, imparte clases de histología y farmacología en la licenciatura en medicina. Entonces, pues buenas tardes, Sergio, aquí estamos, como hemos estado con estos programas, y pues me gustaría que nos dijeras algunas palabras para empezar. ¿Qué te parece? ¿Cómo te has sentido? Hola, buenas tardes. Pues te agradezco que me hayas invitado a la red y pues espero que pueda ser productiva esta intervención para aclarar algunas dudas que se tienen más comúnmente con la enfermedad de COVID-19. Pues actualmente me encuentro bien, afortunadamente, solamente pues sí es impresionante toda la situación y pues todo lo que está sucediendo. Y en este caso, pues sí quisiéramos poder apoyar en cuanto a informar con hechos científicos reales y contraatacar ahorita las falsas noticias que circulan en las redes sociales, sobre todo, y pues Sí. explicar tal vez un poco más sencillo en realidad en qué consiste la enfermedad y cuestiones más importantes. Sí. Entonces, pues empezamos por la pregunta básica, ¿no? Que tenemos todos en estos momentos. Yo sé que todos todavía seguimos como que dudando de todo esto de qué es la COVID-19, ¿no? ¿Qué es el COVID-19? Como también se le ha llamado. Correcto. El COVID o la COVID-19 en realidad se refiere a la enfermedad que es causada por un agente infeccioso. En este caso, un virus llamado SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus. Entonces aquí sí vale la pena diferenciar entre el virus como tal, el agente que la produce, su nombre correcto es SARS-CoV-2 y pertenece a una familia más extensa de coronavirus. Y la enfermedad que produce entonces es la COVID-19, que sí se ha llamado. Sí. Básicamente, ¿en qué consisten los síntomas de esta enfermedad? Correcto. Pues esta enfermedad, desde que se empezó a estudiar y a tener ya contacto con ellos, los síntomas clásicos son respiratorios. En este caso, lo más común sería fiebre, dolor de cabeza, alguna sintomatología respiratoria, es decir, aparición de
datos como congestión nasal, gripa. También otro de los síntomas muy comunes es la conjuntivitis, que puede presentarse como una simple irritación de los ojos. Arden bastante, incluso las personas refieren comezón, y es otro de los datos. Uno no tan común que también se está presentando a veces es la diarrea. Puede que el paciente no tenga ningún dato respiratorio, sin embargo, el único síntoma que ha presentado es que tiene pues, las evacuaciones diarreicas. Y algo muy frecuente que también he escuchado en los pacientes es que refieren la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Entonces ellos ya no perciben. Me comentaban que podían incluso, no sé, comer una cebolla y como si nada. Serán los más comunes que están presentándose actualmente y los que reconoce la OMS. Aquí también es importante aclarar que en Internet circula otra información, que se acaban de descubrir nuevos síntomas de la COVID-19. Sin embargo, la página oficial de la Organización Mundial de la Salud todavía no hace referencia a ellos. Sí, y es importante lo que dices porque como es una enfermedad nueva, realmente su comportamiento está siendo estudiado, ¿no? Por todos los casos, por cómo se presenta. Incluso también la enfermedad está en un propio proceso evolutivo, ¿no? O sea, puede tener una evolución dadas las condiciones a las que va llegando, que es la adaptación al cuerpo humano. Algo que nos ha preocupado mucho, sobre todo porque cuando empezó esto, nadie lo cree, ¿no? O sea, es como ver que viene bajando la enfermedad y sí, claro, no va a llegar, no va a llegar. Y cuando ya nos llegó, ¿no? Como que no tenemos la explicación todavía de por qué o cómo está llegando, ¿no? O sea, es pues microscópica, molecular, es invisible de cierta forma que pues nos asusta las formas en saber cómo podemos transmitirnos el virus y cómo podemos transmitir el virus, ¿no? O sea, cómo se esparce, o sea, este dato de las superficies yo creo que ha sido como el tema más difícil de llevar a cabo, ¿no? Con unas sociedades que tienen tanta movilidad, ¿no? Y que tienen tanto ajetreo como son las sociedades, pues, donde hay mercados, donde hay, pues, trabajos que implican bastante movilidad social, ¿no? Como es nuestro caso de Miahuatlán, o como es el caso de la capital, o como es el caso de la Ciudad de México. ¿Cómo nos podemos aclarar esto mejor, doctor? Muy bien. En sí es importante mencionar que entonces la COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa. Entonces, es muy fácil de adquirirla y de transmitirla. En realidad, se mencionan dos mecanismos principales para la transmisión. El primero sería por inhalación directa, por las gotitas o aerosoles, y la otra es por el contacto directo con un paciente que posea el virus o por contacto directo con superficies contaminadas precisamente con el virus. Para explicar un poco el primer mecanismo, es por inhalación o aerosoles. Primero tenemos que definirlo. Por ejemplo, cuando nosotros estornudamos o al simple hecho de hablar, nosotros arrojamos pequeñas gotas de saliva. Cuando hablamos, esas son muy visibles, ¿no? Se les ha pasado que a veces en el celular o en alguna otra superficie y vemos las gotitas que estamos produciendo al hablar. A Sí. esto se le conoce como gotitas o gotículas. Y por otro caso, serían los aerosoles. Cuando nosotros estornudamos, producimos cierta cantidad de gotas, pero de una cantidad más pequeña. Esto se maneja científicamente en diámetros muy pequeños, conocidos como micras, micrones o micrómetros, que es lo mismo a final de cuentas. Representan la millonésima parte de un metro. Entonces, un metro lo dividimos en 1 millón de pedacitos y eso es una micra. Entonces, los aerosoles tienen un tamaño menor a 5 micras. Son gotitas súper pequeñas. Son las que se alcanzan a ver a contraluz, por si alguien las ha visto cuando alguien estornuda, y se alcanza a ver que quedan flotando ahí las gotas. Entonces, este es el primer mecanismo. Si alguien estornuda, ese alcance de las gotitas también se les conoce como flux. Esas gotitas es de aproximadamente 4 metros. Entonces, mi estornudo puede alcanzar a alguna persona que se encuentre a 4 metros a mi alrededor. Y si esa persona respira esas gotitas, es la forma directa en la que el virus se introduce a las mucosas y al organismo. El segundo mecanismo es por contacto. Si yo estornudo, contengo el virus y nadie lo inhala, pero por gravedad empiezan a descender y se posa sobre la superficie, y después de un rato pasa alguien, toca esa superficie, ya se contaminó. Y si más tarde esta persona se lleva la mano a la boca, se talla los ojos o en superficies con mucosa, entonces se está picando la nariz,
está introduciendo el virus hacia las mucosas y es otro mecanismo mediante el cual se adquiere. Entonces, esta es la importancia del uso del cubrebocas para atacar la primera forma de transmisión y el lavado de manos frecuente, justamente en caso de haber tocado una superficie contaminada, así como el uso del alcohol gel, que tiene que tener más del 70% de alcohol, y las otras medidas que yo supongo que comentaremos un poquito más adelante. No sé si Sí, queda clara el mecanismo de transmisión. sí, y creo que el cuidado tiene que ser con cualquier tipo de superficie, ¿no? Porque siempre va a ser difícil que sepamos qué superficie sí está contaminada y cuál no, ¿no? Entonces, por eso es de que Exacto. el lavado de manos tiene que ser constante. Son dos cosas muy importantes que dices tú. Una de ellas, o sea, es esta tensión, ¿no? Sobre el estornudo y lo sorprendente que es tenerlo a 4 metros, ¿no? O sea, la medida fue tomada en Italia, hasta donde tengo conocimiento, ¿no? Por un artículo de Agamben, creo, que decía que en Italia llegaron a plantear la sana distancia de 4,5 metros, y yo no entendía por qué, ¿no? Porque era tanto, pensaba que era una medida que planteaba así un cierto estrés político del Estado, pero no, tiene la razón de que el estornudo llega a esa distancia. Luego, con el trato de las superficies es importante, porque, por ejemplo, actualmente, pues, ya se dieron a conocer que han habido 2 muertes de niños por COVID en Oaxaca, ¿no? De hecho, esto fue lo que determinó la posición de Estado en la última semana en la que estamos grabando este programa, que es la semana que va del 1 al 6 de junio, la primera semana de junio. Y pues posiblemente también tenga que ver esto, ¿no? Que tú dices, o sea, si alguien se mete los dedos en la boca, ¿no? Por ejemplo, una persona adulta, pues va a ser muy difícil que lo haga, ¿no? Pero un niño sí lo hace, ¿no? Un niño sí Sí. tiene ese jugueteo, y un niño siempre pues va a estar tocando las superficies porque están en la edad de tener esa cuestión táctil y de tocar y pues, o sea, es muy difícil para ellos, ¿no? Entonces, lo que tú comentas, o sea, es muy, muy importante, o sea, mantener el cuidado de los niños en el tema de las superficies. Yo creo que en estos momentos es hacer como bastante énfasis. Luego, a raíz de todo esto, o sea, en lo que viene, dado lo que tú planteas, que son la necesidad entonces de tomar medidas, ¿no? Frente a esta posibilidad, porque hay personas que pueden tener el virus y no les pasa nada, pues, o sea, su cuerpo responde bien, lo anula, pero eso no quiere decir que no contagie, ¿no? Así Entonces, es. sí nos puedes explicar un poco en qué consiste o cuál es la diferencia entre una medida de contención y una de mitigación del contagio. Muy bien. Mira, estas medidas es lo más accesible y lo más eficaz que tenemos al momento, puesto que no existe una vacuna o un medicamento antiviral actualmente. Entonces, estas medidas consisten en atacar precisamente los dos mecanismos de contagio. Entonces, al decir contención, se refiere a que nosotros intentamos delimitar la expulsión o la posibilidad de que se adquiera el virus. Y son precisamente los cubrebocas, o también se están comentando, por ejemplo, no sé si han visto las caretas, que es de plástico, precisamente Ujú. para evitar el contacto con las gotitas de saliva, y también los gogles o lentes. Solamente que esto sí es importante diferenciarlo en que van a haber dos situaciones en las que se busca la protección. Una es en las personas comunes, por así decirlo, que nos encontramos en nuestras casas, en las calles, y otras por el personal de salud. Es obvio que el personal de salud necesita poseer eh, herramientas más eficaces, puesto que ellos están con el contacto directo y aquí no es una suposición de que puede que tenga el virus. Prácticamente todo el personal que está en contacto con el paciente está en contacto con alguien que es positivo a este virus. Entonces es ahí donde se necesitan, por ejemplo, los gogles, protectores especiales conocidos como mascarillas N95, reciben este nombre porque filtran hasta el 95% de las partículas que respiran. Y por otra parte, pues, para las personas, simplemente por protección, basta con los cubrebocas. Solamente que esos cubrebocas deben tener características especiales. Se sugiere en muchos estudios que deben tener al menos 3 filtros.
el interior que está en contacto con la boca y con la piel debería ser algodón. Posteriormente, presentar alguna estructura de poliuretano y finalmente alguna que pudiera tener capacidad de evitar que se absorban partículas. Sí. Entonces, eso es lo más importante, limitar la posibilidad de que el virus esté en contacto con mi cuerpo. Sí, podemos enseñar la imagen, si gustas, Sí, del claro que sí. cubrebocas para mostrar mejor cómo es, ¿no? Este, Correcto. Muy bien. En entonces, esta imagen también es importante mencionar que el cubrebocas no garantiza que al 100% no va a permitir el paso de ningún virus hacia mi organismo o no garantiza al 100% que va a evitar que salgan los virus en el caso de que yo lo contuviera. Sin embargo, por ejemplo, en la imagen aquí podemos observar lo que yo les comentaba hace un momento. Esta persona de la parte superior que no presenta cubrebocas, al hablar está arrojando muchísimas partículas de saliva, muchísimas partículas de flush y puede tener ese alcance de los 4 metros y contagiar a innumerables personas. Sin embargo, esta misma persona teniendo una mascarilla facial reduce drásticamente la cantidad de gotitas y obviamente, por ende, de virus que pudiera estar propagando. Es un claro, bueno, para citar un ejemplo, sin cubrebocas pudiera yo arrojar 10 virus, con cubrebocas pudiera yo arrojar solamente un virus. Entonces sí reduce drásticamente el riesgo de contagiar. Ahora, si en esta habitación, imaginemos, hay 5 personas y las 5 tenemos cubrebocas, entonces eso hace que sea una medida de protección hacia los demás personas de alrededor. Esa es la importancia del cubrebocas. sí, y bueno, o sea, ya en el sentido de lo que nosotros podemos decir, el cubrebocas no son todas las medidas que debemos seguir, o sea, es una, ¿no? Pero no son todas. ¿Por qué nos puedes explicar el hecho de que nosotros pensemos que con el cubrebocas ya nos salvamos de todo? ¿Cómo puede afectar eso en nuestra relación con el contagio? Bien, esto es muy importante, qué bueno que lo mencionas. Entonces, el cubrebocas es lo más común que estamos utilizando. Sin embargo, no es de las medidas más eficaces. De hecho, las dos medidas más eficaces es el aislamiento, Ujú. principalmente, y la distancia precisamente que se debe mantener entre las personas. Y la otra, pues, es el lavado de manos que garantiza la destrucción del virus si pudiéramos tener en contacto. Ahora, el cubrebocas solamente se utiliza como una medida complementaria, pero no por eso es menos importante. Así como también se ha comentado, por ejemplo, el uso de gogles o incluso de lentes o gafas para evitar que los aerosoles pudieran estar en contacto con nuestra conjuntiva, que es la parte más externa del ojo, y por esa vía también se introduzca a nuestro organismo. Ok. Entonces, para recapitular, lo más importante en este caso es el aislamiento y el lavado de manos, lo que ha demostrado por completo eficacia. Y las Ok. medidas complementarias serían en este caso el uso de cubrebocas, tapabocas y el uso de gogles, por ejemplo, también. Sí. Y por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de esta imagen que tenemos que nos dice que estas son las formas no correctas de lo que no se debe de hacer, ¿no? Con el cubrebocas, ¿no? Correcto. Muy bien, es que también es muy común ver a todas las personas con los cubrebocas y qué bueno, porque eso significa que le está importando su salud y la salud de las personas de su alrededor. Sin embargo, creo que difícilmente nos han explicado cómo se utiliza adecuadamente. Entonces, en esta imagen simplemente se abordan los errores más comunes, por así decirlo, al uso del cubrebocas. El primero pudiera ser, se había comentado que hay personas que comparten el cubrebocas. Entonces, esto es algo muy importante. El cubrebocas debe ser personal. Por ningún motivo se lo debo yo prestar a alguien más, por más que vivamos en la misma familia, aunque sea mi hermano, mi papá, mi mamá, etcétera. Entonces, el uso es personal y debe desecharse después de utilizarlo. Algo muy importante también es que muchas veces he visto a las personas que lo utilizan solamente para cubrir la boca y dejan desprotegida la nariz. Entonces, en este caso, imaginando de nuevo que alguien posee el virus y lo puede propagar, se está escapando por la nariz y solamente por la boca es la protección. Entonces, debe utilizarse hasta arriba
para cubrir por completo la nariz. Incluso hay algunos que tienen como una estructura metálica que permite el cierre. Otra cosa importante, que el cubrebocas no debe utilizarse flojo, porque mientras más flojo utilice yo el cubrebocas, pues me da el espacio para que pueda introducir o expulsar el aire, y dentro de esto los virus, ¿no? Entonces tiene que estar relativamente ajustado para evitar esta propagación. Y, a ver, sé que está muy pequeña la imagen. También no estar tocando el cubrebocas. Si yo ya lo tengo y lo estoy tocando a cada momento, corro el riesgo de que lo acerque yo a mi boca, se humedezca, y al humedecerse reduce la eficacia pues, de la medida de protección. Ok. Entonces, Y otra, perdón, no no sé termino si estos puntos adelante. rápidos, que también muchos llevan el cubrebocas, pero cuando van a hablar con alguien, se lo bajan. Dicen lo que tienen que decir y lo vuelven a colocar. Entonces, esto no es adecuado. Estamos anulando toda la protección que pudiéramos traer. Entonces, tenemos que hablar con el cubrebocas puesto. Otra cuestión, no dejarlo por ahí en cualquier lugar y ya voy a la tienda y lo agarro y ya me lo llevo y ya no sé dónde quedó, estaba tirado en el piso, sino tener cuidado con eso. Además de que son desechables y en el momento que se acaba de utilizar, tiene que precisamente desecharse. Sí. Me parece interesante lo que dices, ¿no? Sobre los usos del cubrebocas, porque en realidad, pues sí, lo que se debe tener cuidado es con las medidas, ¿no? Eh, Algo que aclaramos es entonces, el SARS-CoV-2 es el virus, ¿no? O sea, es lo que anda ahí, que no sabemos dónde está Así es. y está por ahí esparcido o no sabemos quién lo trae. La enfermedad COVID-19 es cuando ya nos da, ¿no? O cuando sentimos que de una u otra manera ya nos está dando, ¿no? Sobre los Así grupos es, ya sé. sí, de mayor vulnerabilidad, pues ya hemos dicho, hay que aclarar, ¿no? O sea, los que ya tienen una enfermedad como diabetes, hipertensión, renales, cáncer, inmunodepresivas, enfermedades como VIH, ¿no? Y retomar lo que había planteado el doctor Pablo Cataneo, ¿no? Que también los extremos de la vida están en riesgos, o sea, tanto una persona muy grande como una persona que sea en las primeras edades, ¿no? Antes de los, me parece había dicho él, de los 5 años, ¿no? Son poblaciones todavía de riesgo. ¿Sí estamos de Así acuerdo en es. eso? Así es. Sí. Entonces, Eh, ahora lo difícil del contexto es de que de repente siento la sospecha de que puedo estar enfermo. O sea, ¿cuáles son las diferencias ahí entre una persona que se siente como que con sospecha, un asintomático, como le llaman, y un caso que ya está confirmado? Correcto. Muy bien. Entonces aquí lo que pudiéramos primero diferenciar es un caso sospechoso. En la Secretaría de Salud se manejan algunas informaciones que se les denomina definición operacional. Es decir, cuáles son los elementos que debe presentar un paciente para poderlo considerar como un caso sospechoso o un caso confirmado. En este caso, el caso sospechoso actualmente es cualquier persona que presenta cualquiera de los síntomas que ya mencionamos anteriormente. Entonces, hace un tiempo en un documento que se publicó por parte del gobierno federal, comentaba que era todo paciente que tuviera síntomas y hubiera tenido contacto con pacientes que vienen de China o de algún país en el cual estaba seguro de que se encontraba la enfermedad. Pero actualmente todo paciente que presente síntomas respiratorios es un caso sospechoso de COVID-19. Ahora, para hacer la diferencia con el caso confirmado, es aquel paciente que presenta los síntomas, pero mediante un estudio de laboratorio ya se le realiza y se puede obtener la certeza de que ese paciente presenta el virus en su organismo. Entonces sería la principal diferencia. Uno de los problemas que se están presentando es que al inicio estas pruebas eran demasiado caras. Entonces, aunque yo tuviera síntomas, tengo fiebre, tengo gripa, congestión nasal, me arden mis ojos, entonces yo entro dentro de la definición de un caso sospechoso. Sin embargo, la prueba no estaba eh, disponible para cualquier persona. Entonces se tenían reservas para pacientes que pudieran tener complicaciones. Y hasta donde recuerdo estaban en 12, 18 mil pesos. Actualmente creo que ya se redujo bastante a alrededor de 2,000 pesos, pero aún así resulta
costoso por medio particular, además que no todos los laboratorios están autorizados para hacer el diagnóstico. Entonces, lo que sucede es que no se tiene, yo considero, el recurso suficiente como para poder hacerle una prueba a todo paciente sospechoso. Entonces, ¿cuál es el manejo que está utilizando ahorita? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, se calcula que el 80% de los pacientes que estén en contacto con el virus no van a desarrollar la enfermedad. Es decir, de cada 10 que ya tuvieron contacto con el virus, ya está en su organismo, 8 no van a presentar ningún síntoma y solamente 2 de ellos van a presentar la sintomatología y además pueden llegar a complicarse. ¿Quiénes son estos 2 que se pueden complicar? Precisamente los grupos vulnerables que ya se han mencionado bastante en todos los medios de comunicación, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia renal, ancianos, personas obesas, ya que tienen muchos factores que le ayudan al virus a que provoque una enfermedad muy grave. Es, por ejemplo, no sé si han escuchado, por ejemplo, hay pacientes que presentan, bueno, están contagiados con VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, sin embargo, llevan una vida totalmente normal, nunca presentan sintomatología, porque depende de las condiciones de la persona. Si se alimenta bien, hace ejercicio, tiene buenos hábitos, en general, es muy difícil que el virus se desarrolle. Lo mismo sucede entonces con el SARS-CoV-2 en este caso. Ok. Entonces, de determinada manera, entonces, a mí me da una gripe como que, o siento estos síntomas, porque es muy parecido a los síntomas de la gripe, pues de cierta manera estoy en un grado de sospechosidad, puede llamarse, ¿no? Así Pero, es, o efectivamente. sea, es lo difícil, ¿no? Que, por ejemplo, comentábamos que lo mejor es intentar mantenerse lo más saludable que fuese en ese sentido para no adquirir enfermedades respiratorias en este momento, ¿no? Porque también puede ser una situación tensa para la persona, ¿no? Por la misma cuestión de no saberse, pues, confirmado. Ahora, o sea, ¿usted recomienda que si yo siento síntomas, llame inmediatamente a las unidades de atención o espere? Muy bien. Aquí la cuestión es que en realidad todos los servicios de salud, al menos en Oaxaca, con los que yo estoy familiarizado, están pues ya saturados en este momento. Y también incluso muchos no permiten que lleguen pacientes. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Yo estoy en mi casa, hago mis actividades normales y de repente empiezo con fiebre. Tengo escurrimiento nasal, me arde la garganta, me arden los ojos, tengo dolor. Entonces, entramos dentro de que pudiera ser un caso sospechoso, puesto que estamos en pandemia. Sin embargo, en este momento yo no debo acudir a algún servicio de salud. ¿Por qué? Existe una posibilidad de que sea un resfriado común, una simple gripa o incluso una infección en la garganta, tal vez por alguna bacteria, una faringoamigdalitis. Y si yo acudo a una unidad donde es seguro que hay pacientes con COVID, pudiera yo contagiarme. Entonces, esto es lo que se está manejando. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues, si en este momento yo tengo este cuadro respiratorio, lo mejor que yo puedo hacer es mantenerme en aislamiento en mi casa, limitar mis salidas, limitar el contacto con mis familiares y, como tú me comentabas, tener hábitos saludables. Tal vez estar comiendo mejor, si soy diabético, mantener mi presión, perdón, mi azúcar controlada, mi medicina, mi dieta. Si soy hipertenso, en este momento tengo que poner mayor atención en mantener mi tensión arterial en cifras de referencia, es decir, normal. Entonces yo aumentar mis cuidados. Y solamente si yo empiezo a presentar sintomatología más grave, como que me falta el aire, siento que no puedo respirar, los dedos se empiezan a poner morados, los labios también a tornar una coloración más oscura, entonces esto ya me está dando datos de que esta enfermedad que padezco sí pudiera presentar alguna gravedad y sería necesario entonces una valoración. Estos son precisamente los pacientes que llegan al hospital, tienen toda la sintomatología y a estos pacientes no se le puede negar una prueba de COVID-19, ¿no? Porque pues presenta todo el cuadro. Esta es la razón por la que se les niega tanto a los pacientes la prueba. Por ejemplo, tengo gripita, háganme la prueba. Entonces, aquí lo pondríamos en una balanza. A ver, llega al hospital un paciente que tiene gripita y escurrimiento nasal y le duele un poquito la cabeza,
y en el otro lado tengo un paciente que no puede respirar, le están poniendo oxígeno, ¿a quién le haría yo la prueba? Sí, pues al que Entonces viene más aquí, grave, ¿no? exacto, entonces esa es la forma en la que se está manejando y muchos dicen, ah, no me quisieron hacer la prueba, pues difícilmente se le haría. Incluso al mismo personal de salud, que es más probable que esté contagiado, también se le está negando hasta que presente sintomatología grave, por así decirlo. Ok. Y la verdad esto es lamentable. Lo ideal sería que cualquier paciente que tenga sintomatología, pues hacerle la prueba, ¿no? Para descartar o confirmar el diagnóstico. Sin embargo, aquí yo creo que entran intereses más grandes. Puede ser el sistema de salud que desde siempre ha estado colapsado, esto no es una novedad, más aparte las condiciones de nuestro país, también el número de médicos en las unidades. Es Sí, verdad que hay muchísimos médicos, sin embargo, contratados trabajando en las unidades son poquitos. sí, Entonces sí son muchísimas cuestiones que se sí. juntan pues, para dar esta situación. Entonces, si padece uno una gripe, lo mejor es aislarse. Y sí se puede llamar a un doctor, a un médico, aunque sea privado, para que también esté checándonos o nos dé un medicamento rápido, ¿no? Para intentar salir pronto Ah, claro que de sí. esa enfermedad. Por ejemplo, ¿de cuántos días estamos hablando de que, bueno, yo ya le hablé a mi médico, ya me vino a ver, me dio un medicamento y no funcionó y sigue la enfermedad? ¿A partir de cuántos días ya puedo preocuparme? Si estoy respondiendo inmediatamente a una gripe, acudiendo o pidiendo que un médico venga a mi casa a ver cómo estoy. O sea, desde que tengo la gripe ya no tengo que salir, ¿no? Eso es lo que Así es. tendría que hacer. Entonces el médico Entonces, tiene que acudir aquí a mi casa y darme medicamento. Después de cuántos días, por ejemplo, ya me tengo que empezar, sí, a preocupar un poco más, ¿no? Como cuántos correcto. días. Pues más que días, esto va a depender de la evolución. Por O ejemplo, sea, puede ser más hay rápido. pacientes, ajá, así es, va a variar bastante de paciente a paciente. Ah, ok, Por ejemplo, hay pacientes que padecen hipertensión arterial ok, y ellos llegan a consulta por cualquier otra molestia, no sé, dolor estomacal, una diarrea. Y mediante el proceso de la consulta, pues uno de los datos es tomar la tensión arterial y se le revisa al paciente y viene altísima, no sé, tal vez 60, 100, 170, 100, 160, y se le pregunta al paciente, oiga, ¿no siente algún malestar, alguna cosa? No, yo todo tranquilo. Sin embargo, su presión está súper alta. Él, quién sabe cuánto tiempo lleve con la hipertensión arterial y no ha manifestado pues ningún dato o ningún malestar de esto. Lo mismo sucede en este caso entonces con el COVID-19. Puede ser que tenga gripita y se desarrolle en 3, 5, 7 días y en esos 7 días el paciente empieza a evolucionar pues desfavorablemente. Empieza a tener complicaciones, la fiebre no cede, tiene problemas para respirar, algunas otras complicaciones, ¿no? Entonces, esto no es tan tajante que se diga, si tú desde que empezaste con tu gripa y en 5 días no has mejorado, preocúpate y acude o llama a algún número. Sino más o esto se le tiene que informar y educar al paciente que conforme se vaya sintiendo, conforme vaya evolucionando, es cuando se tiene que preocupar. ok. Y actualmente, ya que los servicios de salud están saturados, se sugiere un número de teléfono a nivel nacional, creo que se puede consultar en internet, de hecho aquí lo tengo, es el 800-00-44-800. Esta es la unidad de inteligencia epidemiológica. Entonces ahí se le puede comentar incluso estos síntomas y ya te dirían, mira, por tu sintomatología que me comentas, es muy probable que sí sea COVID o no es probable que sea. Por ejemplo, tal vez una persona empieza con escurrimiento nasal, después empieza con un dolor de garganta, tal vez le empieza a salir pus en las amígdalas, como se conoce, tiene una fiebre muy alta, entonces desde ahí ya podemos empezar a sospechar que tal vez no sea COVID, puede ser una faringoamigdalitis bacteriana. Entonces aquí ya el médico es quien tiene que hacer la diferencia. Entonces, ¿sabes qué? Mira cómo está tu garganta, tienes pus aquí, no has tenido tos, no nada de esto, es bacteriano. Entonces voy a tener que darte tratamiento con antibiótico y es el que nos puede ya dar la orientación para saber si es coronavirus o es alguna otra enfermedad. Ok. Y por ejemplo, bueno, si yo ya tengo un familiar confirmado, o sea, si ya ocurrió esto, ¿no? Y esto hipotéticamente, de que, bueno, a alguien cercano de mi círculo familiar ya le detectaron un positivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las medidas que mejor tiene uno que llevar en casa, ¿no? Suponiendo que, bueno, Ah, correcto. contextualizar, bueno, que puede ser una casa pequeña, también puede ser una casa grande, ¿no?
Esto es bueno Así de es. tener. Muy bien. Entonces, un documento que también publicó la Secretaría de Salud, de hecho, retoma esto como un punto que, si no me recuerdo, es la prevención para familiares y visitas. Entonces, si imaginemos, en mi familia ya hay un caso confirmado, por ejemplo, no sé, mi papá, por así decirlo, él ya tiene coronavirus, ya ha confirmado COVID-19, y aquí el manejo para él, principalmente, si está en mi casa y lo mandaron a mi casa, es porque no tiene datos de gravedad. Si él necesitara apoyo ventilatorio, el famosísimo que se ha hablado, que con un ventilador mecánico y se le den alguna otra apoyo, él tendría que estar en una unidad de cuidados intensivos en un hospital. Pero si no presenta nada de eso, entonces es un paciente confirmado, pero sin complicaciones. Por lo tanto, puede estar en casa. Y el tratamiento para él va a ser sintomático, medicamentos para los síntomas que tenga, y la medida más importante de protección para él y para su familia va a ser el aislamiento. Entonces, esto consiste en lo mismo que ya se ha comentado, pero ahora reducido al ambiente familiar. Igual, cuando se llegue a visitar a convivir con este paciente, que es inevitable convivir con él, sería aislarlo. Entonces, si todos nos sentábamos a comer, no sé, a las 3 de la tarde, ahora aquí lo recomendable es explicarle a él que es mucho riesgo que él esté conviviendo y tal vez pasarle esos alimentos hasta su habitación o tenerlo en algún otro lugar. También darle ese acompañamiento, no dejarlo y encerrarlo en un cuarto y ahí quédate hasta que pasen 2 semanas y ya estés bien, sino integrarlo, pero tener esas medidas. También si yo estoy con él, obviamente debe estar utilizando su protector facial, su cubrebocas. Yo tengo que estar utilizando mi cubrebocas. Sí, y obviamente evitar el contacto directo, no abrazos, no besos. Tal vez estar con él, decirle, estamos contigo, no te preocupes, estás evolucionando adecuadamente, sigue tomando tus medicinas, cuidado de, no sé, el azúcar, la presión, pero evitar ese contacto. Y por otra parte, pues también el lavado de manos. Cada vez que yo platiqué con él, lavarme las manos porque pude estar en contacto con tal vez, no sé, una pluma, un teléfono, algo que Sí. él pudo haber contaminado si está esparciendo los virus. Y aquí también sería muy importante utilizar las soluciones con cloro. De hecho, se ha propuesto una solución que son 10 mililitros de cloro, así como el comercial que utilizamos para limpiar la casa, en 1 litro de agua. Si no estamos familiarizados con 10 mililitros, serían 2 cucharadas de cloro. Dentro de 1 litro de agua se revuelve y esa ya es mi solución. Se le puede comprar un aspersor y con eso estar limpiando constantemente las superficies. O también incluso hay algunos que lo arrojan al ambiente, ¿no? Con la intención de mantener protegido en el caso que hubiera virus. Entonces serían las medidas las mismas, pero evitar por completo que el paciente salga. No tenga contacto primero con los familiares y mucho menos salga a la calle. Ahora, este paciente, después de 2 semanas que ya estuvo en aislamiento, presentó su sintomatología, tuvo tos, tuvo fiebre, tuvo escurrimiento nasal, tuvo incluso conjuntivitis, perdió el gusto por completo. Pero ya pasaron las 2 semanas, aunque haya sido confirmado, al término de esas 2 semanas o de esos 15 días, ese paciente ya superó la enfermedad y ya es muy, muy, muy poco probable que él siga contagiando virus. Entonces, después de esos 15 días que ya evolucionó adecuadamente, él ya puede integrarse de nuevo a la vida de la familia, a la rutina, e incluso podría volver a las actividades a la calle. Ok, Entonces, también es importante no estigmatizar. sí. Y también, o sea, yo creo que ahorita es como difícil comprender que no debe haber tanto acercamiento entre las personas, ¿no? O sea, creo que es como la parte que nos ha costado como un poquito de más trabajo, ¿no? Entender que pues realmente, pues ahorita no es momento a veces ni siquiera de abrazarse, ¿no? O sea, yo realmente sí, Así ¿no? Desde es. que empezó el tema de la pandemia, pues me alejé literal, o sea, del contacto con los demás, con mis padres y todo. Em, También sobre los utensilios que maneja tú, como dices, ¿no? Por ejemplo, la persona, sus utensilios de alimentación, ¿no? Por ejemplo, que tenga, en el caso confirmado, yo creo que debe tener su recipiente aparte y todo eso aparte, ¿no? Para mantener esa como línea de cuidado, ¿no? Con los utensilios. Se recomendaría, por ejemplo, si esta persona come esto como confirmado, en un platillo ahí, ese platillo se lave aparte de los demás platillos. O sea, En realidad esto no es tan contagioso a ese punto. Sí es muy contagioso, pero recordemos, por las dos vías.
Uno, por inhalación de las gotitas directamente, o dos, porque yo toqué una superficie que él contaminó, por así decirlo, y yo me lleve la mano contaminada de nuevo a la boca o alguna cuestión así. En este caso, él puede dársele su plato, su vaso sin ningún problema, se puede recoger y lavarse con los demás platos, ya que Sí. al lavar los platos, pues se utiliza agua, jabón y pues es casi imposible que no se utilice cloro. Ok. Entonces no hay ningún problema. Si hubiera virus ahí, no hay ningún inconveniente, pues el cloro va a destruir al virus y Ok. no hay ningún problema. Y ahorita que me Sí. comentas esto, también es importante no estigmatizar al paciente. Por ejemplo, también hace mucho tiempo con la hepatitis se comentaba así, tu plato, tu cuchara, tu vaso, te sientas allá, hace un aislamiento pues así tremendo y supermercado. Entonces hay que aclararlo. El paciente no se tiene que alejar, o incluso en las familias. Híjole, ya me enteré que mi vecino tiene coronavirus confirmado y ya hasta le quieren a quemar la casa o los ven en la calle, ya los quieren apedrear. No se trata de eso. Lo que hay que preocuparse por ese vecino es tal vez comentarlo con sus familiares, precisamente que cumpla con el aislamiento, que se le estén dando los cuidados, que no salga de casa y que su familia realice estas medidas principalmente. No va Sí. a pasar nada. Si todo se realiza adecuadamente, el riesgo de contagio pues es muy, muy bajo. No Ok. habría ningún problema. Sí, esto tiene que ver con lo de la carga viral, ¿no? Que se ha hablado muy poco del tema de la carga viral. ¿Puedes así Así es. rápidamente tocar eso? Sí, claro que sí. Esto es más común en los pacientes que se le conoce como asintomático. ¿Qué es un paciente asintomático? Es aquel paciente que ya tuvo contacto con el virus, tal vez lo inhaló o tal vez con las superficies y él está empezando a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, en medicina utilizamos en salud pública algo que se llama historia natural de la enfermedad. ¿En qué consiste? En que el punto ahorita en el que yo adquirí el virus va a tardar cierto número de días para que se manifieste. Es decir, si yo hoy me contagié con el virus, puede ser que hasta dentro de 4, 5, 7 días yo empiece a manifestar síntomas, el dolor de cabeza, la gripe, el escurrimiento nasal, etc. Sin embargo, desde que yo me contagié, esos virus en mi organismo empezaron a aumentar en número, empezó a incrementar a lo que se le conoce como carga viral. Entonces, a los pocos días de haberme yo contagiado, ya hay tantos virus en mi organismo que yo ya los puedo contagiar. A pesar de que yo ahorita me siento al 100, no tengo ningún problema, no tengo ninguna molestia, camino, corro, todo perfecto. Sin embargo, yo ya estoy produciendo los virus y los estoy contagiando. Entonces, esta es la importancia del cuidado del cubrebocas. Ahorita todos debemos manejarnos como pacientes asintomáticos. Entonces, yo tengo que estar pensando constantemente que probablemente yo ya adquirí el virus y puedo contagiar. Esa Sí. es otra de las esa es la importancia de estar utilizando mi cubrebocas y yo también utilizar las medidas. Y si mi vecino, tal vez mis familiares, tenemos todos, o no sé, estamos en la misma sintonía y todos tenemos esos cuidados, se disminuye muchísimo la probabilidad de contagiarse. O sea, sí realmente podemos generar una disminución de la carga viral también en las superficies materiales, por así decirlo, si todos nos vamos cuidando, si vamos limpiando todo, ¿no? Así es, Y esto. se disminuye pues, la Eh, cantidad de virus que pueden estar en el ambiente. Más o menos son de 7 a 10 días, ¿no? En superficies de metal y papel, ¿no? Más o menos, Muy ¿no? bien, esto sí difiere bastante de Sí, acuerdo a los autores. De hecho, sí, en un principio se decía que como tal del SARS-CoV-2 todavía no se tenía el estudio así exacto. Sin embargo, esta cantidad de días se estimaba de acuerdo a otros coronavirus. Entonces, ah, digamos ok. que a los primos del SARS-CoV-2, ellos ya sabemos cuánto tiempo duran en las superficies. Entonces, Pero de esto, acuerdo a esto, se ha calculado. Exacto. ok, Entonces, entonces, se calcula, por ejemplo, que se mantiene más tiempo, hasta 72 horas, en superficies de plástico. Me parece que el siguiente pudiera ser el metal, que es menos horas. Y, por ejemplo, en cartones, me parece que eran como 3, 4 horas. Ahorita sí no tengo el dato exacto, pero disminuye su tiempo. Si nosotros estamos sanitizando, limpiando con cloro las superficies, lo matamos en automático. ok. Entonces son horas las que se mantienen en la superficie, más o menos. Así es, pero si Y estamos hablando, por ejemplo, de 72 horas, entonces sí ya estaríamos hablando de 3 días. 3 días, ¿no? Más o menos. En las superficies orgánicas, ¿qué Uh pasa? -huh. Por ejemplo, en la fruta o en las superficies que son más biológicas, ¿no? Por Bien. ejemplo, una tortilla o no sé, ¿no?
que alguien estornude correcto. en un alimento. Así es. Eh, Así un dato exacto que pudiera decir tener una superficie orgánica dura tantas horas o tantos días, aquí sí yo te estaría mintiendo. Lo que sí quisiera yo aclarar. Entonces, por ejemplo, es muy probable que esté el virus en la superficie de las frutas, por ejemplo, una manzana, y si nosotros la consumimos sin lavarla, es casi seguro que estamos adquiriendo el virus. Imaginemos que dura, no sé, tal vez 24 horas, es un estimado, y yo me la como sin lavarla, entonces yo ya estoy adquiriendo el virus. Entonces aquí también hay que echar mano de las medidas rutinarias de salud. El lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, el desinfectar las frutas, las verduras. Entonces, por eso no hay que tener tanta preocupación. He visto de personas que, por ejemplo, llegan de súper del mercado y lavan las frutas, lavan los recipientes y todo. Y para muchos se les hace como algo extraordinario, cuando es lo normal que se debe hacer, ¿no? Compramos una Sí, fruta, lavarla, desinfectarla incluso con las sustancias que sí, existen para esto. En sí, donde sí, por ejemplo, las latas se deben de limpiar de cualquier forma. Cuando abrimos una tuna, abrimos una lata de frijoles, siempre se tiene que limpiar esto con jabón. ok. Entonces, si realizamos las medidas higiénicas que siempre se tienen que realizar, no hay de qué preocuparse. Y me comentabas Ok. en una tortilla. Entonces, de hecho, las personas que están en contacto con alimentos deben tener las medidas, aunque no hubiera pandemia. Por ejemplo, en algunos comercios Sí, todo el tiempo estaban con sus cubrebocas los que están manejando alimentos. En cambio, no sé, alguien aquí que venda fuera de la escuela o en otro lugar, si no se tiene ese cuidado y están hablando y como sea, o te están preparando tus tacos y te están preguntando cómo estás, te están contaminando. sí, ok. Entonces, aquí sería pues verificar que el lugar donde consigamos esos alimentos pues estén tomando las medidas normales, por así decirlo, de salud que siempre se han Sí, recomendado. sí. Entonces, me parece bien lo que comentas, perfecto. Sobre lo último nada más, entonces, a la enfermedad COVID-19 no hay cura. Hay que tener cuidado No hay con los una cura remedios. actualmente. Hay que tener cuidado con los remedios, ¿no? Que se proponen. ¿Como cuáles? ¿Cuáles no hay que ni siquiera intentarlo? Correcto, muy bien, qué bueno que mencionas esto. Hay que hacer ahorita hincapié, por ejemplo, en los remedios que corren por WhatsApp, sobre todo, o en las redes sociales. Yo aquí mismo, mi familia, mi mamá también ya me está a veces preguntando, oye, es cierto, mira lo que me mandaron. Desde las gárgaras con jugo de limón y bicarbonato, hasta ya un tratamiento farmacológico súper complejo. Me tocó, por ejemplo, también ver alguna información que dicen que quieren el gobierno que los moramos y que quieren destruirnos, pero que son los secretos que los médicos no queremos que la población se entere. Entonces creo que no va por ahí. De hecho, eso está afectando médicos, no médicos, abogados, personas de comercio en general. Entonces yo he visto tratamientos que les dan omeprazol, ranitidina, la famosa acitromicina, y les dicen que si no la encuentran, que busquen algún otro, claritromicina, y que además tomen ácido acetil salicílico, la aspirina, que tiene que ser con jugo de limón caliente, y un sinfín de mitos. Entonces lo que sí es importante aclarar, si esta fuera una cura, entonces, ¿por qué se está ocultando? Incluso vi alguna que comen se presenta como doctora, pero pues también me sorprende, que decía que el COVID-19 se eliminaba con vitamina C aplicado de forma intravenosa y con eso se curaban. Pues si ese fuera el caso, entonces pues compré muchísima vitamina C y es lo que se debería estar dando en los hospitales. Entonces no funciona de este tipo. Lo que sí quisiera aclarar es de la acitromicina. Este es un antibiótico. Eh, sí se ha estado utilizando y sí han habido estudios, incluso como la hidroxicloroquina, que son otros medicamentos, eh, sí se han estado utilizando, pero aclarar, en este caso la citromicina es un antibiótico, eso significa que mata bacterias, no mata el virus. Entonces es como si yo pues estuviera intentando, no sé, hacer una gelatina de leche poniéndole agua, no va a funcionar. Entonces, ¿por qué se recetaba la citromicina? Esto es para evitar coinfecciones. ¿Qué quiere decir? Hay un paciente que ya tiene COVID-19, está desarrollando una neumonía por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, como están bajas sus defensas y tiene otros muchos factores, es diabético, hipertenso, es muy fácil que existan bacterias oportunistas que se aprovechan que las defensas están bajas y causan una infección. Entonces ahora tiene una coinfección. Uno, por neumonía por SARS-CoV-2 y además tenemos una neumonía por, no sé, eh, alguna bacteria, ¿sale? De la microbiota normal. Entonces la citromicina se está utilizando para matar esas bacterias oportunistas y evitar complicaciones todavía.
no es para matar el virus, es lo que hay que aclarar. Y actualmente no se cuenta con un antiviral ni con una vacuna. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se está dando? Solamente sintomático. Volvemos, que es un tratamiento sintomático solamente para mitigar los síntomas. Si tengo escurrimiento nasal, pues se me va a dar un antihistamínico. Si tengo fiebre, se me va a dar un antipirético, el paracetamol. Muchos dicen, no, tengo esto y nada más me dieron paracetamol. Pues sí, es lo único que se tiene que dar, no existe un Sí, antiviral. Entonces, sí, aquí lo más recomendable es tomar el tratamiento sintomático que están indicando los médicos y aparte alimentarme bien, sí, eh, cuidar lo que les comentaba, no sé, mi azúcar, mi presión arterial en el caso de tener esta enfermedad y seguir esto. Al final de cuentas, el organismo va a desarrollar un mecanismo de defensa, se va a adaptar y a destruir el virus. Por eso les comentaba, se dice que hasta el 80% de las personas que tengan la enfermedad pueden mitigarla sin ninguna complicación. Entonces, sería esto, si existiera una cura, ya se estuviera propagando. Entonces, no dejarnos engañar pues, por estas cuestiones. Y otra sí. cosa importante, cada vez que alguien mande un audio, no, que hay que tomar, no sé si vieron la noticia de sangre de murciélago para destruir el virus, primero esa persona se tiene que identificar. Por ejemplo, yo te estoy diciendo que tomes paracetamol, pero ¿quién soy? Ah, me llamo Sergio Huerta, soy médico cirujano, no sé, tal vez aquí está mi cédula profesional, investiguenme, trabajo aquí, y yo, estoy dando la cara y estoy diciendo que hay que tomar paracetamol. Pero esas personas que hacen esos audios ni sabemos quién es, o nada más Sí. inventan, soy neumólogo. Ah, pues yo también invento, pues yo también soy cirujano cardiotorácico pediátrico, y si no me identifico, pues quién va a saber que sí soy, ¿no? Entonces, cuidar de quién viene la información. Ok. Entonces, todo lo que podamos comer para fortalecer nuestro sistema inmune sí está recomendado en estos momentos. O sea, los alimentos Adelante, sí, sí, sanos, sí, saludables, ¿no? correcto. Bueno, Siempre es y muy... cuando, perdón, siempre y cuando no afecte algunas otras cosas. Por ejemplo, que tal soy diabético y me dicen, come sandía, porque es Ah, una sí. fruta. Eso me va a descontrolar el azúcar. Sí, sí, O que siempre me tener digan, cuidado. no, come sano. Exacto. Sí. Ujú. O sea, siempre estar como muy, muy constantes en los requerimientos de salud de cada persona, ¿no? Para mantener esa Así es. estabilidad, ¿no? Inmunológica. Entonces, es muy interesante lo que dices porque, o sea, la secretaria de gobierno, Sánchez Cordero, salió, ¿no? Que le preguntaron que por qué no tenía un cubrebocas, ¿no? Y ella salió a decir que tenía sus nanopartículas de vitamina C, ¿no? Ahora que lo dices, pues es que la misma secretaria de gobernación está con eso también. Eh, Aquí, desde mi opinión, les doy parejo, ¿no? A todos, a los tres niveles de gobierno. Creo que hemos sido bastante críticos en ese sentido desde la red, desde el trabajo que como activista he realizado y también aquí con los compañeros de los movimientos sociales. Y pues sí vemos, pues, pues de cierta forma, un faltante, ¿no? De muchas cosas. Un detalle es esto, por ejemplo, lo que te comento, ¿no? De la secretaria de Gobernación, que es una secretaria de Gobernación, lo que pasó en Guadalajara, ¿no? Donde pues una persona no trae un cubrebocas, pues acércate, dile, disculpe, no trae usted cubrebocas, regálale un cubrebocas, ¿no? Dale un cubrebocas, es lo que tendrías que hacer. O solidarizarte de una manera con él, ¿no? Esto cualquier persona, esto lo hemos hablado nosotros, ¿no? O sea, de la pandemia salimos todos, ¿no? Y nos tenemos que ayudar entre todos. Y es un tema bien delicado, ¿no? Porque no se puede responder. Aquí hay muchas personas que todavía no traen cubrebocas, ¿no? Pero tenemos que encontrar las formas de acercarnos a ellos, pero no en el sentido de, bueno, ponte eso para que ya digamos que ya estamos superando la pandemia, ¿no? O sea, que políticamente, bueno, ya tienen cubrebocas y ya, ¿no? Ya regreso a la nueva normalidad, etc., 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 ¿no? Creo que tiene que ser una estrategia bien integrada, ¿no? Donde se hable, pues sí, de los cubrebocas, pero también de la necesidad de lavado de manos, de las estrategias cuando ya hay sospechas, cuando ya hay confirmados, cómo se atiende con el Seguro Social. Son todas estas cuestiones que se han estado picando por varios lados y que pues hay pocas respuestas a la fecha. Eh, yo quisiera terminar el programa dándote las gracias, Sergio Huerta, médico, que nos has apoyado y que ahorita también estás formando parte de la red científica, un trabajo que a mí me parece muy, muy importante. Y sobre todo esto, ¿no? O sea, creo que tenemos que abonar en la confianza que las personas van a ir adquiriendo en relación al sistema de salud o a las decisiones sanitarias o a las transformaciones que puedan llegar a venir, ¿no? Que son necesarias. No sé si el gobierno las va a atender, no las va a atender, eso ya
lo iremos viendo y eso el mismo proceso social también nos irá determinando qué decisiones o qué posicionamientos iremos tomando. Aquí han sanitizado, ¿no? O sea, han sanitizado en la última semana, ¿no? Y sí, la gente está temerosa, ¿no? Porque con tanto fake news, con tanta información falsa que se difunde, pues sí es normal que la gente tenga una preocupación porque hay una sobresaturación de información en la cual no saben cuál es correcta, cuál es incorrecta. Si sigues un fake news a lo tonto, pues pasa lo que pasó, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Donde incendiaron una alcaldía, ¿no? Y se fueron encima también de gente que pues probablemente no tenía culpabilidad más que de estar tomando malas decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, tendríamos que hacer un estudio exacto de lo que sucedía en Chiapas. Entonces, en este municipio en el que sucedió, lo que sucedió en San Antonio de la Cal, con los enfermeros. Yo creo que la razón de esto, o sea, la razón de la red es abonar a la confianza sobre las decisiones sanitarias, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo creo que sí los municipios tienen que informar, miren, se va tal día sí a hacer esta labor de sanitización, pero a ellos yo creo que no les cuesta nada hablarle a alguien, ¿no? Telefonear, decir, miren, pues déanme una ficha, qué es lo que se va a tirar, ¿no? O sea, a esparcir para limpiar, dónde se ha usado y todo, y se presenta eso a la gente se informa, la gente necesita conocer, necesita información, es lo que necesitamos todos en estos momentos, y así generamos mejores confianzas también sobre las decisiones que se van dando. Eso es ahorita en lo que estamos, en lo que proponemos. Entonces, Sergio, pues muchas gracias por tu participación. Era de media hora y ya casi estamos sobre la hora, pero yo creo que se va a escuchar con mucha atención porque es muy importante lo que nos vuelves a decir que son cuestiones que hemos estado trabajando desde los primeros programas y que yo creo que vamos a tener que seguir analizando, porque como decimos, o sea, del SARS-CoV-2 todavía hay muchas cosas que no entendemos y que vamos a terminar por entender en los próximos meses o en los próximos años. Entonces, pues muchas gracias, Sergio. Si quieres agregar algo, cualquier cosa, pues el público es para todos. Correcto, pues gracias por invitarme, gracias por el espacio y como bien comentas, creo que lo más importante es dar indicaciones de salud, pero explicar el por qué. Yo te digo, ponte cubrebocas, pero si ni siquiera te explico por qué, difícilmente las personas van a acatar esa indicación. Sí. O te digo, lávate las manos y nada más porque a mí se me ocurrió, pues, o voy a sanitizar y, no sé, abre tu casa y voy a pasar a echar algo y ábrela. Entonces creo que sí es importante precisamente las indicaciones, pero acompañar siempre de la explicación y tal vez una explicación sencilla de por qué se está haciendo. Entonces, pues también si nos están viendo y a alguien le surge alguna otra duda o de cuestiones que circulen o algunas otras noticias, pues con gusto creo que las podríamos comentar, no tendría yo ningún problema. Ok, muchas gracias, Sergio. Pues para eso es la información, para tomar mejores decisiones, ¿no? En nuestro día a día. Para eso hemos estado trabajando desde hace más de 2 meses aquí con la red. Y pues muchas gracias y saludos a toda la red científica y a todos los compañeros que nos han seguido las últimas semanas y meses de este año y pues de esta realidad tan difícil que es la pandemia, ¿no? Y de este proceso global. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.